y estamos con un caro amigo que está más delgado. No sé si porque no le dieron de comer allá en Venezuela, pero porque él viene de Venezuela, se fue a visitar a su amigo Nicolás Maduro. Y a ver, ¿cómo te va, Sixto Pereira? Lo saludamos a él, ¿verdad? Pero me preocupa que viniste más delgado. Más delgado. Che, porque estaba pan y agua ya, che. No, tenemos que mantener la silueta. Hola, buen día, Bruno. Tenemos que mantener la silueta. Claro. Bueno, pero a medida que van pasando los años hay que cuidar la maquinaria, como siempre digo, y no tiene repuesto. Sí, no tiene repuesto, claro. Bueno, Sixto Pereira, ex senador de la República y presidente del Partido Popular Tecoyoyá. Y estuvo ahí en Venezuela en el momento de, eso fue el 10 sí, el día de la Asunción. Enero. Cuando volvió a asumir, para vos volvió a asumir Maduro allá en Miraflores, sí, ¿es así? Así mismo. Danos un poco ese parecer tuyo. ¿Qué significa, recién dijiste, asunción, la asunción de Maduro al poder nuevamente? ¿Vos sos consciente de que Maduro es el presidente de Venezuela? Así mismo. Así. Es legal y legítimo. Así. Pues siempre pues se habla el dictador Maduro. Y nosotros pasamos acá una dictadura. Pero en la dictadura... ¿Vos decís que él no es dictador? ¿Vos decís no. Que él no es dictador? No. Después voy a explicar. Sí, dale. Tenés acá una dictadura que duró más de 35 años. En los momentos electorales controló las instituciones, casi 80 y pico % de votos colorados, pero un pequeño margen para dar la fachada democrática a la oposición. Y haciendo paralelismo con el proceso electoral venezolano, hubo elecciones y la diferencia no fue abismal. Entonces, si uno es, o sea, para hacer un raciocinio de dictador unido, tener las instituciones controladas y vas a manejar a tu antojo, y bueno, 85-90%, y le vamos a dar un pedacito a la oposición para el tema de fachada democrática. Sin embargo, las elecciones en Venezuela no hubo un gran margen de diferencia, 1 millón y pico de votos. Entonces, siempre se habla de dictadura, pero en el tema electoral, por ejemplo, las instituciones o la institución electoral funciona. Yo estuve en el momento de las elecciones en sí. Te vas en el local electoral. Allá las elecciones no son a culatazo, como decimos, son libres. O sea, no hay sanciones, etcétera, etcétera. Y más del 70-80% votan. Y te vas presentar tu documento de identidad. Primera parte es tu huella dactilar. Y bueno, si coincide, te habilita para luego habilitar la pantalla para que puedas elegir las candidaturas. Espera un momento. ¿Cómo se entiende que el mundo entero, prácticamente, no sé, creo que hay 4 o 5 países que apoyan a Maduro, qué sé yo, Corea del Norte, China, Rusia, y no sé si Irán, y después el resto del mundo dice que el presidente de Venezuela es González, ¿cómo que se llama? González Urrutia. González Urrutia. Sí. Y vos estás diciendo lo contrario. Claro. Y Maduro te envió a decir eso. Hay que entender el proceso. Yo no soy, ¿cómo era? Más papista que el Papa. Claro. Entonces es un proceso de transformación. Y hay que entender por qué, el fondo de la cuestión. Pepe es un problema, Gina. El fondo de la cuestión es que Cuba también está con Nicolás Maduro. Claro. Cuba y creo que Nicaragua. Todos los países, como era eje del mal, pensando y goñendo, y cuando uno tiene diferencia. Entonces, los bienes, los recursos naturales, principalmente el petróleo,
las empresas norteamericanas y europeas manejaron más del 80%, incluido en Estados Unidos estaba la infraestructura para procesar el crudo. También hay que calcular, tu petróleo se procesa. ¿Y qué hizo ya este proceso que se inició con el expresidente Chávez? Se nacionalizó, lo cual no significa una estatización absoluta. Se abre a la iniciativa privada, pero la iniciativa privada ya está condicionado con lo que plantea ya desde los intereses nacionales del proceso. Entonces, ¿qué significa eso? Tu recurso principal, uno de los principales y más grandes del mundo, te chupan las empresas transnacionales, Exxon, etcétera, etcétera, y ahora queda al Estado venezolano. Y con esos recursos que se genera, desarrolla otro tipo de actividades sociales, vivienda, etcétera, salud, educación. ¿Cómo está Venezuela, según vos? ¿Cómo está? No, según lo vos que pude chequear. Vos estuviste mirando. Bueno, estuve en el tema de Venezuela cuando que en el mundo se decía, este es el fin del mundo. Muchos aquí me decían, yecuiáguena. Aníguena ñatendequena. O sea, vos te vas te echas al calvario de manota, hueve. Entonces, como si fuese que iba a haber una cuestión de turbulencia, que iba a haber ahí retenes de aquí para allá, militarizado, guatán militar, hambruna. ¿Eso existe o no? Yo me fui, hice un video con un compañero, un videito, en donde dije, acá estoy en Caracas, tal día, tal hora. Sí, creo que escuché. Vi eso. Y no había ahí retenes, no había. Bueno, cuando va a haber Asunción... Bueno, seguramente vos te fuiste en un día en que le dijiste a los muchachos, nos pasen por acá porque voy a filmar. Yo estuve casi más de 10 días recorriendo. Pero como una cuestión de seguridad, pues siempre hay mecanismos así para controlar a la gente que viene. Entonces, te voy a dar datos precisos. Más del 6% del Producto Interno Bruto creció en Venezuela con el bloqueo. Va a decir la bloqueo. Y el bloqueo significa que cuando vos no te sometes a la órbita del gobierno norteamericano, te bloquea. Cuando vos querés comprar o vender, te someten y inclusive le condicionan a los países satélites manejados por el gobierno norteamericano. Entonces, ¿a quién benefició ese crecimiento? Principalmente a las empresas. Hay inversiones argentinas que están desarrollando la producción agrícola en Venezuela. Era petróleo dependiente la economía venezolana. Sí. Y con el bloqueo, entonces, ahí cuando te quitan tu plato, tu comida, etcétera, porque hubo un periodo de crisis. Entonces, por el bloqueo, no, es por una cuestión de que es una generación que el gobierno generó esa situación. Bueno, acá tenemos una información que dice, el equipo de Trump quiere que Maduro abandone Venezuela. ¿Él no va a ir a tu granja o qué? Le podemos llevar granja ecológica. Bueno, ahí hay mucho para hacer. Claro, y vos no lo vas a invitar a él si esto se concreta. Ahí dice, el equipo de Trump quiere que Maduro abandone Venezuela. Y por otro lado, acá está Sixto Pereira en las calles de Caracas. A ver. Profundización del proceso de cambio. A 3 días de la juramentación del presidente Maduro con el pueblo. El pueblo ha juramentado. Felicitarle en primer lugar al pueblo venezolano, a los hombres y mujeres. Festivamente, en todo el país, en el día de la juramentación fue una fiesta. Estuvieron participando la oposición sin ningún problema, porque era una fiesta de profundización del proceso de cambio, dentro de lo que es el respeto de la autodeterminación y de la no injerencia. Y es una muestra al mundo de los grandes empresarios, del gobierno manejado por los norteamericanos, de que aquí había caos,
había estado de sitio, que el país estaba incendiado. Sin embargo, una vida normal. La gente recorriendo las calles, trabajando, comprando, divirtiéndose. Y esto permitió el cercamiento de los intereses mezquinos norteamericanos, el gobierno norteamericano y los medios de comunicación hegemónicos manejados por ellos, de demostrar que aquí no había vida, que había acá dictadura. Sin embargo, el cerco permitió que los venezolanos y venezolanas produzcan alimento dentro de las líneas de soberanía alimentaria más del 90%, generando trabajo, generando alimentos con alegría, en paz. Y este es el mensaje, que la multipolaridad debe ser una estrategia y es una realidad demostrada desde esta lucha histórica, estoica del pueblo venezolano. Bueno, Sisto Pereira desde Caracas, al iniciarse este año, prácticamente el 10 de enero, más precisamente entre 10 y 11, no sé, hizo esto, filmó esto, y ahora está él con nosotros acá en esta cabina de cristal, y dice que todo es normal en Venezuela, y con Trump en el poder, Venezuela quiere que sus migrantes regresen, dice Maduro, pero toda esa diáspora es de casi 8 o 9 millones de venezolanos y está pidiendo que Maduro pide que regresen los venezolanos a su territorio. Ellos tienen un plan ahí de vuelta a casa, dicen. O sea, hay que entender un poco por qué hubo una salida masiva en el periodo de crisis por el bloqueo. No te permitía el ingreso de alimentos, ni medicina, ni tampoco podía vender tu petróleo. Después de vender casi... Por eso salió la gente. En gran medida. Te doy una anécdota de un venezolano que es diplomático, que estuvo acá y luego en la embajada de Nicaragua. Me decía, yo le voy a traer a mi hija de mi país. No por una cuestión de que yo reniegue de mi gobierno, sino que por el bloqueo, mi hija tiene su bebé, no tiene la leche complementaria, no hay pañales, etc. Entonces, no hay situación. Yo mismo he visto por mis propios ojos. Recorrí así en el periodo de crisis a ver los supermercados, vacíos los estantes. Ahora te va en Venezuela, casi 80% producen su alimento. O sea, el bloqueo benefició en gran medida. ¿Cómo produjeron? Con inversiones principalmente de Argentina en la parte agrícola, la parte de Brasil. Y el tema, por ejemplo, después de producir casi 3 millones de barriles diarios, bajaron hasta 100, porque la tecnología de procesamiento estaba en Estados Unidos. Entonces ahora con el tema hay que entender que esto es una disputa de bloque económico. El mundo manejado por el gobierno norteamericano y por otro lado el mundo multipolar. China es un gigante. La República Popular es China. Entonces ahí hay, ahora con el bloqueo, ¿qué es lo que se plantea? La relación multipolar entre diversos países en donde Paraguay puede entrar con su guaraní a hacer negocio. Sin embargo, el gobierno norteamericano, todo el circuito económico se tiene que manejar en dólar y controlado por ellos. Sin embargo, uno puede negociar en guaraní, en peso, en real, en yuan, etcétera. Entonces, ese es el tema de fondo. ¿Cuántos prisioneros políticos hay en Venezuela? Yo no te puedo decir cuánto, porque en los medios si te seguiste... ¿Vos no te fuiste ahí a visitar a ninguno? No, yo no tuve la oportunidad, pero sé que hay muchos que fueron utilizados, pagados por este candidato que mencionaste de Mundo, Corina Machado y compañía. González Urrutia. Eso, exacto. ¿Y qué es para vos González Urrutia? ¿Qué es? Te doy su antecedente, que lo leí bastante. Fue en época, no sé en qué gobierno, en El Salvador, fue parte de la diplomacia venezolana en aquel momento y es agente de la CIA. Estuvo comprometido, hay denuncias concretas y un proceso que se abrió contra varios curas religiosos que fueron asesinados. Son asesinatos, el tipo está metido en asesinato político en El Salvador.
antes de que asumiera el gobierno en ese momento del farabundo Martí. Asesinato Político, sí, de cura. Yo cuando estudiaba teología leía mucho. Arnulfo Romero fue matado celebrando misa, Sí, en donde decían cesen el tema de la represión, la violencia a los militares. Y después lo mataron celebrando misa en la catedral, y varios curas y religiosos Eso fueron matados, jesuitas, Salvador, en El Salvador. Sí. Y ahí estaba metido este candidato. Y la Corina Machado ¿Pero qué también. tiene que ver? Él es venezolano. Él es ¿Qué venezolano. tiene que ver en El Salvador? Y era diplomático de aquel gobierno de Venezuela en El Salvador. Y la propia Corina mismo que pedía, por ejemplo, pedía que la Fuerza Armada Norteamericana venga e intervenga en el proceso venezolano. Y eso es una cuestión de pedir la injerencia y no hacer respetar tu constitución, en donde habla directamente de la autodeterminación de los pueblos. Pensar que ahora se la quiere candidatar a secretaria general de la OEA, a ¿Seguro? María Corina Machado. Y seguro, pues, es muy probable porque la OEA es manejado en gran medida por el gobierno norteamericano. Pero por otro lado están diciendo que justamente países como Brasil, México y Nicaragua, y creo que Colombia, ayudaron a que la OEA no accione absolutamente nada contra Maduro, justamente. O sea que, de hecho, en el tema de las elecciones, por ejemplo, estuvieron gente de las Naciones Unidas, de varias, pero la propia OEA, el gobierno mismo, porque no es una institución de observación objetiva, es muy parcialista. Incluido, te doy una anécdota acá en Paraguay, cuando hubo el golpe contra Lugo, la OEA no se pronunció, no generó un espacio de investigación del golpe que se hizo contra el gobierno legal y legítimo de Lugo, por ejemplo. O sea, hay cuestionamiento en términos de pérdida de objetividad y credibilidad en el accionar de la OEA. Decime, Sisto Pereira, ¿vos lo conocés a Maduro? ¿Vos hablaste con él alguna vez? Sí, hablé. ¿En dónde? ¿En el Palacio de Miraflores? No, en el Palacio estuve como 2-3 veces hablando con él. Es una persona así. ¿Dónde? ¿Acá en Asunción? No, en Asunción no. Acá sí hablé cuando fue canciller. Cuando él vino como canciller. Canciller de Chávez. Pero cuando fue entró presidente. al Palacio también. Claro, estuvo 10 diplomáticos. ¿Y vos le estuviste acompañando ahí? Yo estuve observando el accionar y nosotros hablando de que, bueno, que se pare el tema del juicio contra Lugo, que es una cuestión de express. Y hay pues algunas cosas que se decía que Maduro fue el que vino a dar orden a las fuerzas. ¡Bola! Yo estuve en todo ese proceso, estuve inclusive... O sea, Maduro no dio órdenes. ¡Bola! Eso es mentira. Yo escuché estando ahí con los militares del alto mando de la seguridad de Lugo. Estaban... Entonces, ¿qué es lo que decía? Le preguntaba, ¿qué hacemos? Ustedes deben respetar su Constitución Nacional y a su presidente. Así de fácil. Bueno, ¿y cómo es Maduro realmente? Pero objetivamente, desde la columna del medio, a ver, no te vayas a... ¿Cómo es realmente Maduro? Porque yo te soy honesto, lo que uno lee, lo que uno escucha, el mundo entero prácticamente está en contra de Maduro, y vos lo defendés a capa y espada. Yo defiendo el proceso. ¿Cómo es Maduro? Maduro viene del trabajo. Fue colectivero, como decimos acá, trabajador. Sí, colectivero, chofer. Y con esa experiencia, con esa historia, estuvo en la diplomacia encargado por Chávez, y cuando Chávez cayó enfermo, bueno, pidió para que fuese su reemplazante para continuar el proceso. Él hablaba muy bien y entonces entretenía a la gente. No, yo creo que no... que conducía. Entonces, Ahora, él entretenía y le hablaba a la gente, y eso parece que hizo que Chávez lo conociera, y
Yo no los detalles y la historia así no conozco. Te puedo hablar de lo que yo conocí y viví hablando con él. ¿Qué dice la gente? Es un tipo sencillo, sí. Es un tipo sin protocolo. Nosotros hablamos 2 horas cuando hubo un problema con un ex embajador acá, Murga, que desinformaba de nuestra actividad. Entonces fuimos y yo hablando y explicando la situación de Paraguay y del gobierno, etcétera, se restableció una relación de confianza. Y en el conversatorio participaban su canciller, su esposa, venían sus nietos, alzaba, conversaban. No era una cuestión así de formalidad exclusiva, es como una cuestión muy, muy familiar. Y es una persona que se dedica a su tarea de ser presidente. Recorre, te imaginas todo el problema que se te genera desde el mundo unipolar, en donde te coloca con la cuestión mediática de que Venezuela es una dictadura, que hay hambre, que hay presos políticos, que hay asesinatos, etcétera, y tratar de desarrollar tu país. No, es una cuestión fácil. Entonces yo creo que Venezuela surge y emerge a partir de una generación de relación de multipolaridad de diversos países. Pero y yo creo que eso... Sí, yo entiendo. Pero decime una cosa, ¿no es ya demasiado la cantidad de tiempo que estuvo este señor ahí? Porque creo que entre Chávez y Maduro creo que suman más de 25 años, más o menos. Total, creo que de todo el periodo. Y 25 años, ¿no? Y por eso te digo. Tienen creo que más de 20 elecciones tuvieron. Y por eso, más a mi favor. Y no es momento de cambiar, qué sé yo, de darle chance a otro tipo de gobierno. Y después, en todo caso, volver, ¿verdad? Si vos me preguntás a mí mi opinión política. Claro. Para mí, por ejemplo, en el caso paraguayo. O sea, yo te estoy poniendo como si vos fueras un venezolano. Sí. Supongamos, vos, qué sé yo, sos amigo de Venezuela y amigo de la gente que ahora gobierna Venezuela. Gobierna hace 25 años la misma gente. ¿No es tiempo de que vos le des chance a otra persona, a otro equipo para que venga y muestre lo que pueda llegar a ser? Y en todo caso, si no funciona, vuelven otra vez ustedes al poder. Pero de hecho, pues eso hay los momentos electorales en donde uno decide. El pueblo es soberano en las decisiones que toma. Acá en el caso paraguayo, si me preguntas, nosotros necesitamos por lo menos un periodo que se le dé oportunidad a un gobierno X para que pueda desarrollar políticas públicas. Pero vos quisiste comparar este gobierno con el gobierno de Maduro. Para vos es la misma cosa. No. Totalmente diferente. Este gobierno es un gobierno excluyente y exclusivo para los grupos económicos. Te voy a decir concretamente algo que yo sé bien. Pero el otro sí es un dictador. Eso dicen. Por Francia también se dijo que era dictador. Doctor Francia. Para mí... Rodríguez de Francia. Doctor Rodríguez de Francia. Gaspar Rodríguez de Francia. ¿Y qué hacía Francia? Lo único que cuidaba los intereses nacionales y desarrollaba. Cuando vos, Bruno, empresario, no sé qué, de tal país, de Inglaterra o de Argentina, querías venir, te ponía la regla el país. Y bueno, si aceptaba, Yayapota la negocio, Yayapota la relación, pero nunca permitió que se atropelle la autodeterminación y la soberanía. Japea, doña no dictador, cuida al doctor Francia. Entonces, lo mismo cuando vos... En este caso de Venezuela o cualquier otro país, cuando trata de defender sus intereses soberanos y cuando quiere atropellar otro, entonces para mí nada, socio. Ya aporta el negocio, pero están las reglas. Estas son las reglas. Venezuela no está cerrada a las inversiones. Está ahora, creo que Exxon es una empresa, otra empresa petrolera Exxon en Venezuela. Están. Decime una cosa. Los medios de comunicación y los perros controlados por el Estado. Mentira. Más del 70% son medios de comunicación privados, en manos privadas. O sea que no, es una cuestión cuando uno trata de dar imagen de dictadura, significa sometimiento absoluto. Decime, ¿y Lula da Silva qué es para vos? Lula da Silva viene una historia de lucha también, estuvo en el gobierno. ¿Pero qué es para vos? ¿Qué es
Él es, creo que Lula es amigo de Maduro. Son amigos y hay diferencia, por lo menos por lo que se escucha en los medios. Pero acá nosotros entrevistamos a Hermo Rodríguez, que también está dentro de la línea tuya del socialismo y ese tipo de cosas. Pero nos pareció más aperturista Hermo Rodríguez. Hermo Rodríguez es presidente del Partido Popular Paraguay, pues una. Eso, que no me sale nunca. Y yo lo escuché atentamente y me pareció Hermo Rodríguez una persona más aperturista. Vos, Sixto, con todo el afecto que yo te tengo, porque caes bien vos, Sixto, y somos amigos. Claro. Pero como que vos te cerrás mucho. Hay una diferencia entre Sixto Pereira, de la misma tendencia que Hermo Rodríguez, y la mente más aperturista de Hermo Rodríguez. ¿Por qué vos te cerrás mucho? Bueno, aparento. O la imagen misma. Yo me hago autoevaluación también de mi historia. Yo vengo de la lucha agraria. Sí, sabemos. Y la lucha agraria no es fácil. La lucha por la tierra, lo primero te dicen este instigador, este agitador, etcétera. Entonces el imaginario mediático, que es en gran medida de grupo económico, se genera sobre uno. Yo soy aperturista, yo sé negociar, pero en base a nuestros intereses soberanos. O sea, no soy un tipo cerrado, ni cuadrado. Yo soy abierto, sé escuchar crítica, pero sí defiendo lo que se tiene que defender. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, yo no soy a ciega defensor de, no sé, de Venezuela ni de Maduro. Hay crisis también interna y se van depurando. Vos sos defensor de Maduro. Defensor del modelo de defensa de la soberanía y la autodeterminación y en contra de la injerencia. Si vos me preguntás, por ejemplo, del gobierno norteamericano, yo voy a criticar todas las veces sea gobierno norteamericano que son injerencistas. A la pinta a ver, o dictañan de cátedra, le dicta cátedra al actual presidente, a Mario Aldo. Entonces no hay un gobierno autónomo. Trump, ¿qué es para vos? Donald Trump. Donald Trump, un presidente, ya por los hechos hay que juzgarle. ¿Qué hacen? Los migrantes son trabajadores y son seres humanos y tienen derecho. Se van y trabajan, probablemente ganen menos, no exigen los seguros, los beneficios del Estado y trabajan en Estados Unidos. Ahora van con la migración. Muchos empresarios agrícolas principalmente de Estados Unidos se quejan porque su fuerza de trabajo van saliendo todos por este problema de persecución. ¿Qué es lo que quiere hacer Trump? Quiere cerrar y dar imagen, porque los empresarios cerrar y desarrollar y no abrirse. Entonces le echan, es una cuestión de imagen que quiere tirar, pero es un gran fascista en ese sentido. ¿Cómo vas a echar a un ser humano que está buscando? Si no fuese por la delimitación geográfica, teníamos que circular en cualquier parte del mundo. Pero vos mismo te estás contradiciendo. Y la diáspora de 9 millones de venezolanos, diáspora, rajaron. Porque ahí no podían hacer nada dentro de su país. Claro, no se podía desarrollar la producción por el cerco. Y ahora, sin embargo, a pesar del cerco y con la creatividad, están muchos inversores. Y los inversores argentinos fundamentales. Sé porque el ex canciller, el ex embajador Laborde en Venezuela, cuando creo que, no sé si fue Cristina o Kirchner, estaba en el gobierno, él fue parlamentario y teníamos mucha relación. Entonces, él fue el que él llevó a Venezuela muchos inversionistas argentinos y desarrolló la producción agrícola en Venezuela. Entonces, ahora no hay una dependencia de alimentos. Ellos están... ¿Qué significa producción de alimentos? Generar fuente de trabajo para tu compatriota y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria para tu población, y luego podés tener la posibilidad de vender. O sea que no, es una cuestión... Tiene sus ventajas y desventajas. Sus pros y sus contras. Esta cuestión del bloqueo. Pros y contras. Decime, ¿y Milei qué es para vos? ¿Qué representa Milei? Y Milei es, primero, una cuestión antidemócrata.
que le persigue a medio mundo. Todas las conquistas laborales, todas las cuestiones de instituciones, liquida las relaciones que no piensan igual a él, no respeta. Y avasalla todas las cuestiones de lo que... Por eso pues, hay muchas manifestaciones en diversos sectores en la Argentina. Bueno, siempre hubo, no ahora nomás, siempre hubo. Claro. Los argentinos en ese aspecto se saben manifestar, cosa que acá nos falta. nos falta eso. Nos falta y muchísimo. Esa escuela de manifestarnos. Así mismo. Eso es lo que nos falta. Decime, para ir cerrando, querido Sixto, es muy interesante charlar contigo. ¿Cómo sería una Venezuela ideal para vos? Supongamos que toda esa gente dentro del esquema de la diáspora, que son venezolanos, que no pudieron ni votar porque no les dejaron votar estando afuera, puedan votar en la siguiente elección, ¿verdad? Y puedan regresar a su país. ¿Qué les puede brindar su país para que esta gente regrese? ¿Qué se necesita ahí, según vos? ¿Cuál es el cambio, el viraje que se puede dar a Venezuela para que se normalice la cosa ahí? A ver. Yo no creo en una cuestión de que haya normalidad cuando hay disputa de intereses. Te doy en Paraguay, en Argentina, en Venezuela, en todas partes. ¿Qué es lo que hay? Yo creo que lo que hay que colocar... ¿Qué es lo que hay que hacer? Que ningún país intervenga en los asuntos internos de ningún país. O sea que nosotros tenemos que cuidar nuestra soberanía, nuestra autodeterminación. Y eso está en la Constitución de todos los países. Mientras haya una cuestión de injerencia. Pero injerencia no es por la injerencia, es disputa de bloque económico. ¿Qué hacen las empresas ligadas a los intereses norteamericanos? Ellos invaden. Después, ¿qué te hacen? Te fabrican la guerra. O sea, esta guerra que se da en el mundo. Estados Unidos tiene más de 800 bases militares en todo el mundo. ¿Y qué derecho tiene, por ejemplo, para venir? Acá en Paraguay no hay una base militar formal, pero lleno de militares norteamericanos acá en Paraguay. Entonces, hay una cuestión, hay que respetar que los problemas solucionen cada país en su país, sin injerencia. Y Venezuela está en ese proceso. El problema es que la injerencia permite generar esa imagen de que, bueno, ahí hay problemas. Bueno, está bien. Yo te voy a decir una cosa. Vuelvo otra vez a insistir. 25 años de el mismo sistema ahí en Venezuela. 25 años con muertes, torturas, prisiones, qué sé yo, narcotráfico. Se sabe que hay todo eso ahí. Digamos, el propio Maduro, porque él puede, inclusive, si da un paso al costado para permitir un cambio político nomás en su país, si quiere tanto a su país, él también se va a venir a una situación mucho más laxa por parte de la gente de afuera. O sea que lo van a mirar de manera distinta. Si dice Maduro, bueno, hasta aquí yo llegué por ahora, le invito al señor González Urrutia que tome acá el mando desde Miraflores y yo voy a ver si ellos pueden hacer algo. Yo como venezolano, normal como ustedes, y yo doy un paso al costado y él va a salir por la puerta grande. ¿No te parece que...? ¿Y quién le va a atacar si hace eso? Nadie le va a atacar. Al contrario, le van a aplaudir. Pues ya cumplió un tiempo prudencial. ¿Cuántos años hace que él está? Más de 10 años que está él ahí. Más de 10, 15 por ahí. ¿A vos no te parece que esa podría ser una salida salomónica para la situación de los venezolanos y que toda la gente que vive afuera, que fue con la diáspora, retorne a su país y qué sé yo? ¿No es momento acaso de eso? Te pregunto. No, yo creo que hay que respetar, o sea, el proceso de cada país, uno. Segundo, están las instituciones y son ellos los que tienen que determinar ahí. No es una cuestión de que se me antoje a mí y deje correr o deje, bueno, yo doy un paso al costado, etcétera. Aparte de que
en el Paraguay o en cualquier parte hay internas partidarias. O sea, cada partido define su candidato o su candidata. Se presenta en el cronograma electoral, en la ruta electoral, y el pueblo es el que elige. Y bueno, y eso hay que respetar. Ahora, yo no puedo decir que le diga, no sé, a Maduro, a no sé a quién, dando un poco un paso al costado para que esté tranquilo. Porque acá ¿sabes? Te voy a decir honestamente, acá lo que se necesita, Estados Unidos, no sé, todos los otros países, o sea, todos los países de América Latina o del mundo, dentro de la globalización nos respetemos. Y la multipolaridad. La multipolaridad es una escuela importante, un proceso de respeto mutuo, comercial en este momento. Entonces, eso es lo que va a determinar una cuestión, el respeto en el mundo globalizado para que se puedan hacer los intercambios dentro de la autodeterminación de cada país. Y bueno, y vos le invitás de repente a Maduro a que venga a tu granja. Sí, vamos a traerle. Y te ayude ahí claro. Y prosperes vos ahí. O a lo mejor yo puedo dar escuela de la agricultura campesina. Claro, esas son variantes interesantísimas. Claro. Que se pueden dar. Y son intercambios. Claro. Por ejemplo, para la agricultura ecológica. Hay organizaciones campesinas agrarias del Brasil, el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Hay varios que están asesorando en la producción ecológica. Sí. Inclusive en la parte académica, en la universidad, hay varios docentes de Brasil y de varias partes que van y enseñan la agroecología, que es una cuestión importante e interesante en un mundo turbulento en donde hay sequía, hay contaminación. ¿Y quién destruyó eso? La gran producción. Entonces hay que hacer respetar y hay que buscar una producción o una vida mucho más sostenible entre el ser humano y la naturaleza. ¿Cómo está Lugo, che? Y Lugo está mejor, está estable, hace su terapia, pero esperar de él que él sea un actor importante, activo en la política, eso ya no. Hay que cuidar esta... Y él tenía ese amigo suyo que siempre estaba vestido así de militar, alto. Congo, Marcial Congo. Marcial Congo está... Que es mi amigo que formó parte de los Birds. Claro, fue músico. Birds. O es músico, no es... No, sigue siendo músico. Birds, que quiere decir pájaros. Sí. Había un grupo en la década de los 70 llamado The Birds, los pájaros. Sí. Y ahí está... Marcial sigue. Marcial Congo. Está en Caguazú, creo que está trabajando en la huerta ecológica, ahí está viviendo. Y enviarle entonces un abrazo también. Y él estuvo en Brasil mucho tiempo. Él estuvo justamente, él fue uno de los miembros de la escuela de formación en el Movimiento Sin Tierra de Brasil cuando fue religioso. Allá está. Ahí está. Religioso. Marcial Congo. Bueno, muchísimas gracias, querido Sixto. Gracias. No vaya a bajar más de peso. ¿Está bien ya ahí? No, hasta ahí nomás. Hasta ahí. Bueno, muchas gracias y fuerza a la gente de Venezuela, desde todas las aristas, fuerza a la gente de Venezuela y a la gente de América, porque tenemos que unirnos todos los americanos, eso ya dijimos y sostenemos eso, unirnos todos los americanos